Dios es bueno todo el tiempo y en esa gratitud pues estamos agradeciendo a Dios en esta mañana por, como decía hoy la oración, aunque nosotros hemos sido infieles con Dios, Dios permanece siendo fiel con nosotros. Dios no cambia porque Él es un Dios que es un Dios inmutable. Y yo creo que conforme los tiempos están sucediendo, es tiempo que la iglesia de Cristo pueda pensar en este momento, que en cualquier momento, válgame la redundancia, Cristo viene. Hermanos, todo está ya muy pronto. La Biblia dice que da testimonio de las catástrofes que se ven y se seguirán viendo en todo el mundo como señal de que Cristo está a las puertas. Hemos estado pidiendo al Señor por nuestros hermanos en Venezuela. Hemos visto las escenas desgarradoras, ¿verdad? De cómo, gracias a Dios, están rescatando con vida a nuestros hermanos, partes de los hermanos venezolanos. Y es importante que la iglesia, como discípulos de Cristo, como cristianos, seamos empáticos, ¿verdad? Demostremos empatía en el dolor, en la situación que nuestros hermanos están viviendo. No solamente ellos, Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Estamos hablando sobre la vida de los primeros cristianos. ¿Cómo fue la vida de esos primeros cristianos? Y hoy vamos a hablar sobre el tema, una iglesia que discierne. Y en el mensaje de hoy estaremos viendo cómo la iglesia primitiva discierne la obra de Dios, cómo defiende la verdad del evangelio, y cómo se expande hacia una comunidad multicultural madura. Ahora, ¿cuál es uno de los puntos, por decir así, de una iglesia saludable? Cuando hablamos de una iglesia saludable, estamos hablando de un cristiano saludable, porque la iglesia no es este inmueble, no es este local. Hemos enseñado que la iglesia son todos aquellos hombres y mujeres salvos por Cristo. Y la iglesia saludable, el cristiano saludable, es aquel que examina, que no se come todo lo que le predican, que no se come todo aquello que le dan, que no se come o cree todo aquello que habla un predicador, sino que examina conforme lo que está escrito en la Biblia. Y un cristiano saludable, una iglesia saludable, es aquella iglesia, es aquel cristiano que de día en día come la palabra, estudia la palabra,
porque es a través de la palabra que examina la predicación de aquel predicador. Porque si como creyente no comemos la palabra, no estudiamos la palabra, ¿cómo vamos a examinar la palabra que nos predica? Un creyente saludable reconoce y se alinea con la obra de Dios. Es decir, está sujeto a los mandamientos de Dios, a lo que Dios establece en su palabra. Está decidido a obedecer a Dios, aun cuando desafía sus tradiciones, aquello que le gusta más. Esto es un cristiano saludable. Esta es una iglesia saludable. Y en el libro de Hechos, capítulo 11 que leímos, vemos aquí la crítica que le hacen a Pedro por comer con gentiles, personas que no eran judíos. Pero también vemos la defensa y la explicación de cómo explica. Por eso es importante que el cristiano dé tiempo de estudiar la Biblia para cuando tenga defensa de algo que le acusan, tenga palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo para explicar aquella duda o aquel ataque, tener una defensa explicatoria de acuerdo a la palabra de Dios. También nos habla sobre la iglesia de Antioquía, cómo se formó la iglesia y por qué a nosotros ahora nos llaman cristianos, porque fue en Antioquía donde vino ese sobrenombre de cristianos. ¿Por qué? Porque vivían como Cristo vivía, hacían lo que Cristo hacía, y por eso viene ahí el sobrenombre de cristianos. Y surge una pregunta muy importante aquí para nosotros, el cristiano actual. ¿Realmente merecemos nosotros este apodo de cristianos? Porque era una burla en aquel entonces. Cristianos era como algo de menosprecio. Pero la pregunta es, ¿realmente tenemos esa cualidad para ser llamados cristianos? Pero ya al final, en los versículos de Hechos 11, del 27 al 30, nos habla de la generosidad de la iglesia. Hermanos, comentaba con mi esposa, cuando nos sentamos para hablar de Dios, y decía yo a mi esposa la importancia de que lo que predicamos en este púlpito no solamente sean bosquejos explicados, que sea una palabra explicada, sino que sea una palabra vívida, que pongamos en práctica lo que enseñamos, lo que explicamos. Es importante explicar el versículo para que sea entendido. Y una vez que es entendida la palabra, ahora llega el segundo paso, aplicar la palabra. Y los versículos 27 al 30 nos habla de la generosidad de la iglesia primitiva. De que cuando vino la hambruna en ese lugar, anunciada por Dios, que le reveló al profeta Agabo, fue algo que se cumplió, no es como hoy. Hoy se están peleando por los sentados profetas de la actualidad. No, pues que yo profeticé primero que venía un terremoto en Venezuela. Vean lo que se están peleando, hermano. ¿Qué carajo, no? En primer lugar, los que conocemos la Biblia sabemos que desde cuando el canon se cumplió, o sea, se escribió toda la Biblia, esos ministerios ya están obsoletos. Ya no necesitamos profetas. ¿Por qué? Porque todo ya está escrito en la Biblia. Si queremos que Dios nos hable, tenemos que ir a ella y estudiarla. Es ahí donde Dios nos va a hablar. Y en ese tiempo, cuando aún la Biblia no se cerraba, porque cuando la iglesia primitiva, aún la Biblia aún no estaba completa, aún se estaba escribiendo a través de los apóstoles y profetas. Dios hablaba. Y Dios habló que vendría una gran hambruna
Y cuando vino esa hambruna, ¿qué hizo la iglesia? Pero lo primero, actuaron los apóstoles. Porque siempre hemos enseñado en este lugar. Los primeros que debemos actuar somos los pastores, somos los líderes. Luego, invitar a la iglesia que se una con nosotros para actuar en la obra de Dios. Por eso, ahora aquí me abre un paréntesis para hacerle una invitación. Cuando venga alguien que entre ahí en la puerta, viene a pedir una ayuda, no la mande con el pastor. Si esa persona fue con usted, es que la bendición es para usted, para que usted le ayude. Pero que luego dice, mira, ve con el pastor. No, escuche esto, iglesia. Si alguien viene con una necesidad y usted lo aborda a usted, es porque Dios quiere que usted lo atienda, que le ayude en su necesidad que tiene esa persona. Y en estos versículos vemos aquí de cómo los apóstoles pusieron el ejemplo de dar en las necesidades. Y una vez que los apóstoles, liderazgo, actuó, la iglesia fue invitada y la iglesia hizo lo mismo. Pero volviendo al principio, del versículo 1 al 3, vemos la crítica que le hacen a Pedro. ¿Y quién critica a Pedro? Aquellos que creían que conocían la ley, que eran personas que no ignoraban la palabra de Dios, pero estaban equivocados, porque ellos decían que no había resurrección y ellos resistían a Pedro y lo criticaban porque había ido a comer con un gentil. Por ejemplo, si usted es cristiano y alguien cumple años, pero él a usted lo estima mucho y no quiere pasar por alto invitarlo a una comida, pero el que lo invitó no es cristiano. Y si usted es un cristiano legalista, que está enseñado de que usted no se junte a comer ni aún con los incrédulos porque toman un versículo que nada tiene que ver con esto. Y usted dice, no, es que yo no, y le pone un montón de pretextos y hasta miente. Y no va. Porque piensa que si usted se relaciona con un inconverso, con alguien que no conoce la palabra, con alguien que no es cristiano, usted se va a contaminar y va a perder su santidad. Eso es erróneo. Y es lo mismo que estos líderes de la ley pensaban con Pedro. ¿Cómo, Pedro, te vas a juntar con un gentil, con un pecador? Pero Pedro Y aquí vemos algunos detalles claves. Por ejemplo, los creyentes judíos, ellos cuestionan a Pedro. ¿Qué fue de los creyentes judíos que cuestionaban a Pedro? Mire, eran dos cosas. La primera, lo cuestionaban, ¿por qué se mete a esa casa? Como le decía la otra vez, alguien me llamó, un gran amigo me llamó, era como las 3 de la madrugada, pero yo le dije, cualquier cosa que tú desees, por favor, tienes mi teléfono, háblame. Ya les expliqué que lo abandonaron en un bar y que le habían robado y no sabía para dónde irse. Y me habló y así es que fui a sacarlo. Si alguien me vio a esa hora salir del bar, el pastor viene bien hasta atrás del bar saliendo a esa hora. Mas no saben que yo fui a hacer una obra. ¿Por qué? Porque después que lo saqué, ya estuvo en juicio esta persona, pues le recordé de lo que le había predicado, que el vicio a eso nos lleva a la perdición, a esto nos lleva a estos lugares, pero que solamente Cristo es el único que nos puede dar vida eterna y paz en nuestro corazón. Y fue lo mismo que pasó con Pedro, por decir un ejemplo. Entonces,
Ahora, ¿por qué los judíos cristianos hacían esto? Levítico 20:26 dice: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Ahora, este es el contexto que Pedro rompe la frontera. Mi santidad no tiene que ver con que yo coma con un inconverso, sino todo lo contrario. El ir a comer a una invitación que un inconverso me haga es una gran oportunidad para hablarle de Cristo, para darle el mensaje de salvación. Ahora, la otra, ¿por qué lo cuestionaban? ¿Qué comió con ellos? No sabemos qué es lo que dice la Biblia, qué fue lo que comió. Pero lo mismo sucede hoy. ¿Cuántos creyentes, y lo digo con respeto, si lo invitan a comer carne de marrano? ¿Por qué? Que me dice, mi religión me lo impide. No toman café porque la religión se lo impide. No toman Coca-Cola porque la religión se lo impide. Pero sí mienten, sí roban, sí hacen otras cosas. Pero eso no. Por eso, como cristianos, es importante hacer de acuerdo a lo que dice Dios y no de acuerdo a lo que un movimiento muchas veces nos enseña. Gálatas 2:12 dice: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Ahora, muchos cristianos así hacen. Se esconden de los hermanos, se esconden de la iglesia, pero acá a solas actúan diferente. Se esconden cuando están en la iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. Pero cuando estás en la calle, cuando estás en la universidad, ni siquiera se hablan para que no se den cuenta que son cristianos. ¿Me equivoco, iglesia? No. Tengo testigos que le preguntan a uno: oye, le digo, ¿y el hermano te habla? No, ese no me habla. Pero está en el ministerio. No me habla. Y tú le hablas tampoco. Estamos iguales. ¿Por qué razón? Porque ese es el problema. Porque queremos vivir de dos maneras. En la iglesia con los hermanos vivimos, convivimos como hermanos. Pero cuando salimos de la congregación, ya se nos olvida. Y actuamos como actúan los que no conocen a Dios. Vemos aquí que lo cuestionaban. Ahora, hermanos, cuando alguien te cuestiona por algo, y es algo que es verdad, es para que también nos pongamos a pensar. Ahora, por lo regular, muchas veces va a haber cuestionamientos, pero son cuestionamientos sin fundamentos bíblicos. Hay dos tipos. Aquel que te cuestiona con bases bíblicas y aquellos que te cuestionan ellas. Entonces, pero para todo esto, como creyentes debemos estar listos, preparados para dar una respuesta correcta. Fue lo que hizo Pedro. Dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío darse o acercarse con un extranjero. Es lo que la ley decía. Pero cuando Cristo vino, Él rompió ese velo, rompió esa barrera. Ahora, imagínense, hermanos, si aquellos hermanos que nos predicaron el evangelio por la gracia de Dios hubieran pensado: es que yo no me junto con Francisco porque él es marihuano, él es vicioso, es malo, ¿qué sería de mí?
el evangelio no se me hubiese predicado. Así con todos nosotros. Fueron hombres, mujeres usados por Dios que rompieron esas barreras de salir, de ir y predicar el evangelio. Entonces, los creyentes judíos creían que el evangelio solamente era para cierto número, ellos como judíos, pero que los gentiles, los samaritanos, ellos quedaban fuera. Pero Jesús fue muy claro, él dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Que dijo: a toda criatura. Y aquí está: el que creyere y fuere salvo, ese será, no, el que creyere será salvo. Mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. Ahora, el evangelio se les predica a todos. Esa es una gran verdad. A todos. Pero ¿para quién es el evangelio? Solamente para aquellos que creen. Porque a todo el mundo se le está predicando el evangelio. Pero ¿qué sucede? No todo el mundo está recibiendo el evangelio. No toda la gente está yendo al arrepentimiento y están aceptando a Cristo. Hermanos, si alguien te cuestiona porque comes con alguien que no es de la misma fe que la tuya, tienes que decirle que Cristo no nos llamó para estar solamente en las cuatro paredes, estar aquí escuchando, cantando al Señor. No, sino nos llamó a salir a predicar el evangelio. Y si como iglesia no estamos haciendo eso, entonces no estamos llevando a cabo la gran comisión. Para los gentiles para los judíos, entrar a comer con los gentiles era traicionar la ley. Y para ellos Pedro se hizo inmundo y según ellos puso en riesgo la identidad judía de la iglesia. Estos judíos decían que para que un gentil fuera salvo, según ellos, era necesario que se circuncidaran. Ellos querían el evangelio, más aparte la ley de Moisés. Y hoy, hermanos, casi en lugares de esto no ha cambiado. Hay lugares donde dicen: no, es que sí está bien la gracia. Pero necesitas hacer obras, necesitas hacer esto y aquello. Eso tienes que guardar el sábado, porque si no guardas el sábado, no estás bien, no estás completo. Necesitas hacer. Pero la gracia no dice eso. La gracia dice que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él dijo: consumado es. Todo está pagado. Tus obras no te salvan. Lo que tú hagas las obras no es para salvación. ¿Qué son las obras? Las obras son las acciones que demuestran tu salvación. Pero no es obra para salvación, sino es salvación y luego vienen las obras. Es como decía hace un momento, de lo que hablamos, de lo que enseñamos, actuamos, hacemos. Eso también se llama obras. Solamente hablamos, pero no obramos, estamos a media. Y aquí sale una gran pregunta. ¿Qué es lo que da a entender Hechos 11:13? Hermanos, es el momento donde la iglesia decide si será una secta judía o el cuerpo de Cristo para las naciones. Ahora, vamos a leer de sus versículos. Dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo:
¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? La palabra, ¿por qué, Pedro, entraste a convivir con personas no cristianas? Por eso, hermanos, nosotros, más bien, la Biblia no te prohíbe a que usted vaya y conviva con una persona que no es cristiano, siempre y cuando, aquí hago una aclaración, siempre y cuando usted no haga lo malo que el anfitrión está haciendo, el que lo invitó. ¿Qué es lo que hay en una fiesta que no son cristianos? Hay borracheras, hay orgías, hay cosas que la Biblia prohíbe. Eso es lo que no debemos de hacer. Pero es más, un verdadero cristiano no lo hace. Un verdadero cristiano aprovecha el tiempo que es invitado, porque Dios pondrá el momento de hablarles del evangelio. Como decía el pastor Marcelino, aquel que lo invitó a que fuera a su casa y le predicara a su familia. Porque le dijo, porque yo he invitado, dice, a pastores y hermanos de aquí que tengo como vecinos, y me dicen que no pueden entrar a mi casa porque no somos como ellos. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo van a escuchar el evangelio? Y le dijo el pastor Marcelino, no, si me invita yo voy. Ah, pues está invitado. Y le dijo, si yo entro a un chiquero de gallina, no voy a salir cacaraqueando. ¿Verdad? Es así nosotros. Si alguien nos invita, vayamos y extendamos el evangelio, hablemos del evangelio. Y hay que dejar de estar condenando a la gente. No, hermanos, eso no nos dice la palabra de Dios. Es todo lo que. Ahora que en la comida, en la fiesta, le dieron pozole, a no le gusta el pozole. ¿Qué va a hacer? Pues cómase. Le dieron manitas de puercos a la vinagre. Hacerlo, no sé cómo. A mí no me gusta, pero no sé qué voy. Amor, le digo, me lo va a llevar. Pero también, o sea, nos metemos en complicaciones, pero no, eso no significa que voy a despreciar la invitación y el momento de hablar de Cristo. ¿Cómo sabe usted, cómo sé yo que Dios puso ese momento clave para hablarles del evangelio a esa familia que te ha invitado? Tenemos que romper esas cosas. Hermanos, mire, gracias a que Pedro obedeció en Hechos capítulo 10, casa, léalo. Hoy usted y yo entramos sin ser circuncidados. A los varones, bueno, voy a explicar esto porque muchos me lo han preguntado. ¿Qué es la circuncisión? Para el hombre es en su prepucio, en el pene, hacerle la operación, abrirle. Esa es la circuncisión. Y eso lo hacía todo judío, en la actualidad, judíos están en la ley, aún lo siguen practicando. Ahorita todos los varones estamos libres, sin hacer ese rito, porque estamos ahora en la gracia. Y por eso hoy podemos decir, hermanos, estamos en Cristo Jesús. Ahora escuche eso, la tradición muchas veces puede convertirse en un obstáculo para la obra de Dios. Un ejemplo, hace tiempo cuando nos dedicamos a salir a tocar en campañas con el grupo, hermanos, llegamos a lugares que decían, es que usted no puede tocar si no se pone la corbata. Es que usted no puede ministrar si no trae mangas largas. Imagina. Son
Eso es tradición que se convierte en obstáculo para la obra de Dios. Había un hermano que, pues es su nombre, pero todos lo conocen, que teníamos la banda que se llamaba Tema Radical. Íbamos a las calles, a donde están los drogadictos, para el evangelio. Y ese hermano se peina, se peló y se pone así, punk, era el bajista. Y no, cuando llegamos a un pueblo que se llama El Carrizal, los invitados allá, los hermanos tradicionales y religiosos, no, lo abordaron, no, así, luego no trae ni corbata. Bueno, tuvimos que hablar, ¿no? Y estábamos en un lugar, en una calle, en una cancha, donde le íbamos a predicar no al cristiano, sino al inconverso. Bueno, por fin, hermano, pues entró la alabanza y luego llegamos. La tradición, hermanos, ¿qué tiene que ver con la obra de Dios? Hace muchos años, una de las congregaciones donde estuvimos viendo también, no sé si hoy sigan igual, tan legalista, la tradición muy apegada. Un hermano de la alabanza se peló, se peló tantito aquí, lo llaman los diáconos, llaman a junta, reunión. No sé por qué se pela así. Así es que de diácono estaba el hermano Catarino y mi suegra. Como el hermano Catarino, pues era quiero, le dice, hermano, Catarino, ¿cuánto tiempo le damos de disciplina, hermano? Porque el hermano Catarino, pues son 3 meses en lo que le sale bien el cabello. Imagina, ¿no? Lo que hace la tradición. ¿Qué hubieran hecho con Jonás, que era pelón como yo? Lo hubieran puesto en disciplina. Hoy el cristianismo, es decir, que no tiene conocimiento. Lo primero es criticar en base a la tradición lo que ve de alguien. Luego dice, ¿y eso qué es el líder? ¿Eso qué es el pastor? ¿Esto qué es? Pero muchas veces se critica sin tener alguna base sólida, bíblica, para hacerse juzgar. Hermanos, ahora, ¿a qué se debía el cuestionamiento de Pedro? Juan Crisóstomo en su comentario dijo, no era malicia, sino ignorancia. Y la ignorancia es lo que provoca la resistencia. Ahora, muchas veces alguien critica, pero no lo hace por ignorancia. Por malicia, sino por ignorancia. ¿Por qué? Porque ignora el contexto, el por qué está así. ¿Por qué? Ahora, yo voy a hacer este comentario porque aquí, paréntesis. Abro el paréntesis. Muchos me preguntaron, Pastor Chino, ¿y por qué usted anda pelón? Muchas preguntas, sobre todo a amigos, hermanos en la fe. Y digo, bueno, les tuve que dar el contexto, el por qué. Usted ya lo conoce, no voy a explicarlo. El por qué tomé esa decisión de raparme y andar así. Ahora, los que conocen el contexto dicen, incluso algunos hasta me pidieron culpa. Problema. ¿Por qué? Porque muchas veces se juzga no por malicia, no porque el hermano sea malo, no, sino por ignorancia.
porque ignora el contexto, el por qué. Y la ignorancia, dice, es lo que provoca la resistencia. Y Juan Crisóstomo hizo este comentario refiriéndose a Hechos 7. En su casa léalo. Sobre el discurso de Esteban antes de morir, donde Crisóstomo defendía a los judíos que rechazaron a Cristo. Y Juan Crisóstomo estaba diciendo que la mayoría de gente que rechaza a Cristo no lo hace porque sean malvados, malos con intención. Lo hacen porque no saben, porque no entienden o no se les ha explicado bien. Fíjese, aquella gente que ha rechazado a Cristo no lo hacen porque sean malos, porque hay mucha gente que veo humanamente que son buenos. Yo tengo 2 vecinos ahí de vivo y le digo a este cuate, solo le falta ser cristiano, respetuoso, a todo dar como vecino, no se mete con nadie. No es malo, no es malvado. ¿Por qué no se ha convertido entonces a Cristo? Porque no ha entendido. O bien, porque no le ha revelado el Espíritu Santo. Pero no es porque él sea malo. Hay personas que son tan a todo dar, pero aún no son cristianos. Ahora, ¿qué es la malicia? La malicia es odiar la luz sabiendo que es la luz. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Qué eran malas? Las obras. No era el hermano, o sea, no era la persona. La persona no es mala. Malo es lo que hacen las obras. Por eso cuando un hermano hace algo, usted se ofende, no es el hermano, es la obra realizada por él, por ella. ¿Y quién está atrás de todo esto? Está el enemigo. Por ejemplo, ¿qué dijeron los fariseos cuando vieron los milagros que Jesús hizo? Mateo 12:24 dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. ¿Qué? Eso es malicia. ¿Por qué? Porque ellos sabían por parte de las escrituras, sabían quién era Jesús, pero no lo querían reconocer. ¿Por qué? Por envidias a otras cosas. Pero ellos sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Ahora veamos qué es la ignorancia. Para dar una respuesta correcta, veamos lo que dice Hechos 7:38. Dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llama Saulo. Ahora vemos Hechos 26:9, dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Quién habla aquí? Habla de Saulo. Habla también del joven que fue apedreado. ¿Quién fue? Esteban. Ahora, ¿qué es la ignorancia? Los pasajes que leímos dice que todo lo hicieron porque realmente no entendían. Lo diré en otras palabras. Ellos pensaban que matar a Esteban era que estaban sirviendo a Dios.
Eso es la ignorancia. Pensaban que hacer este acto de matar a Esteban le agradaba a Dios. Lo mismo que hoy muchos católicos, la verdad no son nada porque católicos significa creyentes, la palabra universal. El Vaticano se la agarró para sí. Católicos, palabra creyentes. Y muchos de ellos atacan, asesinan, despojan de bienes a cristianos, porque ellos piensan que al hacer eso están sirviendo a Dios, están agradando a Dios. Eso es ignorancia. Saulo persigue cristianos, los encarcela, pensando que ofrecía servicio a Dios. Y a todo eso se le llama ignorancia. Crisóstomo distingue de esta manera, dice, que el que peca por ignorancia tiene remedio, pero el que peca por malicia resiste aún viendo la verdad. El que peca por ignorancia tiene remedio, pero el que peca por malicia resiste aún viendo la verdad. Vamos a comprobarlo. Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echando suerte. Ahora, esto es ignorancia. Esto es ignorancia. Pero ahora veamos Juan capítulo 9, versículo 1. Voy a leer todo este capítulo, no importa que salgamos aquí a las 3 de la tarde, que al fin que somos hermanos. ¿Cuántos hermanos hay aquí? Levante su mano. Gloria a Dios. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que estaba sentado y mendigaba? Decían: él es. Y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo todo. Me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé, lávate. Fui, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era de día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no produce de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: es profeta.
Entonces los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Le preguntaron, diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por esto dijeron sus padres: ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: yo os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriere los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondiendo, le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo a Jesús: pues le has visto, el que te habla contigo, él es. Él le dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: fuerais ciegos, no tendríais pecados, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Entonces, esto es la malicia, que conociendo la verdad, tienes enfrente la verdad, rechazas la verdad. Y aquí, ¿quién es la verdad? La verdad no es la iglesia. La verdad no es un sistema. La verdad no es un movimiento. La verdad no es el nombre del título de que está en la pared. La verdad es una persona, y la verdad se llama Cristo. Si usted conoce la verdad y está enfrente de ti y la verdad te está hablando hoy y la rechaza, eso se llama malicia. Porque conoces la verdad y rechazas la verdad. Ireneo de León dijo: la verdad de Dios siempre supera las costumbres humanas. Dios en su verdad las rompe esas barreras que son costumbres humanas. Martín Lutero dijo: las tradiciones humanas no deben gobernar la conciencia cristiana. Cualquier tradición que un cristiano tiene, la verdad es la única que la puede derribar. Martín Lutero estaba peleando contra Roma en el año 1520, en la cautividad babilónica de la iglesia. Y en las 95 tesis que Lutero
clavó en la puerta de la iglesia en el año 1517. Él dijo que las tradiciones humanas no deben gobernar la conciencia cristiana. Estaba dando a entender que solo la palabra de Dios puede atar tu conciencia. Decía Martín Lutero, ningún papa, ningún pastor, ningún concilio, costumbre tiene autoridad para decirte cómo. Por ejemplo, cuando muchos dicen, Dios me dijo, Dios manda esto o Dios me dijo aquello, mientras la Biblia no lo dice. Como cristianos debemos de estar atentos. Cuando alguien dice, Dios me habló y me dijo esto. Como decíamos al principio, el creyente tiene que discernir, tiene que ir a la palabra. La palabra da luz verde a lo que el pastor te dijo, te dice, entonces viene de Dios. Pero si alguien te dice algo que contradice la palabra de Dios, huye de ese lugar, sal corriendo, porque la mentira seguirá en ese lugar. ¿Qué te dice la tradición humana? Te dice, si usted no ayuna en Cuaresma, si comes carne, pecas. La tradición humana. Si te confiesas con el cura, si no te confiesas con él, dicen, no hay perdón. Mientras la Biblia dice que ningún hombre puede perdonar pecado, solamente Dios por medio de Cristo. Ningún hombre puede darte salvación, perdonar pecado. Ningún hombre puede prohibirte que comas carnes los días viernes o debes comprar indulgencias para sacar a tu familia del purgatorio. Eso no está en la Biblia. Ahora, ¿qué nos dice la conciencia gobernada por Dios? Romanos 14, 5, 6 dice, cada uno esté plenamente convencido. ¿Qué nos habla aquí? Dios manda. No lo dice el pastor. No lo manda el pastor, lo manda Dios. Y Él ordena que hay que hacer lo que dice Él. ¿Qué dice Dios? Debemos estar plenamente convencidos. Si hay un pecado en nuestras vidas, ¿a quién tenemos que confesarlo? Vaya conmigo a 1 de Juan capítulo 1 versículo 9. Dice, si confesamos a Dios, Él es fiel. ¿Quién es fiel de perdonar nuestros pecados? Dios. ¿A quién vamos a confesar nuestros pecados? A Dios. No al cura, no al pastor, a nadie. Solo a Dios. En la historia, cuando Martín Lutero hace las 95 tesis y las pega, él compareció ante la Dieta Worms. ¿Qué era esto? Era una asamblea del Sacro Imperio Romano. En aquel entonces el emperador era Carlos V y Lutero se negó a retractarse de sus escritos reformistas, defendiendo que su conciencia estaba cautiva de la palabra de Dios. Y este desafío formalizó la ruptura con la Iglesia Católica y dio inicio formal a la Reforma Protestante. Por eso a Lutero, el Vaticano le dice que es el hermano separado, el hermano protestante, porque él nunca estuvo de acuerdo cuando él descubrió la verdad
en las Escrituras, de lo que el Vaticano, las prácticas del Vaticano, las prácticas que hacen y que siguen haciendo. Él se independizó. Y de ahí, por eso los de la religión tradicional nos dicen los hermanos separados, sí, estamos separados de ellos porque no estamos de acuerdo. Porque la Biblia dice todo lo contrario de lo que ellos dicen. Lo que sí estamos ligados con Cristo Jesús, el Padre y con el Espíritu Santo. Ahora, Martín Lutero resumió así, dijo: mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni siquiera retractarme, porque no es seguro ni correcto obrar contra la conciencia. Ahora, con esta frase, Lutero da a entender, número uno, tu rey, nuestro rey, es Cristo. Él es nuestro rey. Nuestra constitución es la Biblia, porque en la Biblia está la palabra de Dios. Ningún hombre puede legislar, gobernar sobre tu alma. Un hombre. Solo Cristo, solo el Espíritu Santo, solo la palabra. Y el apóstol Santiago, en el capítulo 4, versículo 12, dice: un solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Solamente la palabra de Dios, solamente Cristo. Hermanos, la reforma de Martín Lutero no fue odio a los católicos, fue odio a cadenas humanas, a las prácticas de cómo ellos actuaban. El Vaticano es la fábrica, o fue la fábrica, de asesinos, de asesinatos, para apagar a los verdaderos cristianos. La Santa Inquisición, que de santa no tiene nada, fueron muertes aterradoras por el Vaticano. Y por esta razón Martín Lutero hace esta separación, pero no fue por odio a los católicos, no fue odio a estas cadenas humanas. Pablo escribe en Gálatas 5:1, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cristo nos hizo libres del pecado. Cristo, por medio de su palabra, Él nos dice que no debemos estar esclavizados a ordenanzas de movimientos, a ordenanzas humanas. Somos libres de obedecer ahora el consejo, la palabra de Dios. Pedro, en Hechos 11, hizo lo que hizo Lutero. Rechazó la tradición de 1500 años, donde no entraban gentiles, porque Dios habló. Pero hoy, hermanos, la salvación no tiene frontera, y la conciencia no tiene papa, no tiene un pastor, sino es Cristo, es el Espíritu Santo quien gobierna nuestra conciencia. Ahora, no todo lo antiguo es correcto. La tradición debe someterse a la verdad. La tradición siempre debe estar sometida a la verdad. ¿A qué verdad? A Cristo. ¿A qué verdad? A la palabra de Dios. Y por esto debemos evaluar si nuestras prácticas, lo que hacemos, están alineadas a la palabra de Dios.
debemos evitar resistir la obra de Dios por costumbres. Debemos evitar resistir la obra de Dios por nuestras costumbres. Veamos la defensa de Pedro, donde da testimonio de la obra divina. Leímos Hechos 11, 4 al 18. Vemos cómo Pedro relató el proceso. Vemos cómo destaca la obra del Espíritu Santo, dando una conclusión de cómo Dios también salvó a los gentiles en ese tiempo, de cómo Dios sigue salvando a hoy todo gentil que recibe el Evangelio. Vemos que Pedro no argumenta con opiniones, sino presenta evidencia divina. ¿Por qué, hermanos? Porque solo el Espíritu Santo es el que valida la dirección de Dios, el Espíritu Santo. Yo recuerdo hace algunos años, ya vamos para 5 años, que la iglesia en Buenavista se restableció y de cómo Dios usó el tiempo y los medios, de cómo se hizo. Fue una decisión, fue un cruce de camino donde estábamos qué hacer aquello o hacer el otro. Cuando Dios habla, lo que Dios habla se debe hacer, se debe cumplir. Y sobre todo Dios pone los medios. Estábamos en víspera de hacer el siguiente congreso. Todo ya para enero, todo, la logística, todo. Dios nos habla por medio de la palabra de Dios, mostrándonos precisamente esta escritura, de la necesidad en Macedonia. Y para hacer esto, varias veces oramos a Dios, preguntamos a Dios, Señor, ¿qué hacemos? Y por medio del testimonio de la palabra, no fue una voz audible, no, fue por medio del testimonio de la palabra, habíamos visto, hablé a los líderes. Dios me habló a través de esta palabra. Le leímos de lo que Dios le habló a los discípulos que andaban visitando a las iglesias. Les dije, hermanos, hay esta necesidad en Buenavista de la congregación, de la iglesia ya. Y cuando les solté todo lo que habíamos percibido de la palabra acerca de lo que Dios quería, no se tomó de buena manera. Porque algunos pensaron, entonces Dios se equivocó al decir que quisiéramos el siguiente evento aquí. No. Pero yo oré al Señor antes y dije, Señor, tú tienes que hablar a tu pueblo, a tus hijos, al liderazgo, de lo que tú me has hablado a mí a través de la palabra. Bueno, las cosas hicieron. Y como testimonio a la palabra de Dios, pues el hermano, uno de los hermanos se confesó, dijo, pastor, dice, la verdad yo era uno de los que estaba en contra de usted de tomar la decisión de no hacer el evento aquí, ir a hacer el evento en Buenavista. Ahora, el que no estaba de acuerdo es ahora el pastor. ¿Por qué razón? Porque cuando es Dios quien habla, las cosas suceden. Hay argumentos. Y Pedro aquí no pone argumentos con opiniones, sino que hay evidencia divina. Y esto fue lo que sucedió en Buenavista. Fue el Espíritu Santo quien validó
la decisión que se tomó de parte de Dios, fue la dirección de Dios que se llevó a cabo. Vemos cómo la iglesia en Buenavista está creciendo. Vemos cómo están saliendo ramas para Cacahuatepec. Vemos cómo los pastores allá están siendo solicitados para apoyar otras obras. Dijo Agustín de Hipona, cuando Dios habla, toda discusión humana debe callar. Y esto fue lo que pasó. El desacuerdo que hubo en el liderazgo, como Dios habló, la discusión humana que había cayó. ¿Por qué razón? Porque Dios habló. Por eso Dios nos ha enseñado a caminar de esa manera. Ahora, ¿por qué decía esto? ¿Por qué lo dijo Agustín de Hipona? Lo decía contra los filósofos que querían poner a Platón por encima de Moisés. Y Agustín de Hipona estaba diciendo que la palabra de Dios es la última palabra, que cuando la Biblia habla claro, se acaba todo el debate. Tu opinión, mi opinión, mi lógica, tu lógica, la tradición, la ciencia, el concilio y el papa, el pastor, se sientan, cierran la boca. ¿Qué? Porque Dios habla. Agustín de Hipona en su comentario dijo, ¿qué pues? ¿Qué es pues el tiempo? Una pregunta. Si nadie me lo pregunta, no lo sé. Si quiero explicarlo, no lo sé. Pero luego dice, mejor es que yo confiese mi ignorancia y calle antes que hablar contra tu escritura. Terminó diciendo, cuando no entiendo, me callo, no corrijo a Dios. Eso cuando Dios habla, hay que quedarnos callados. Dice, si Él habla, hay que escucharlo. Si nadie me lo pregunta, ¿sí? Si quiero explicarlo, tampoco. Mejor, dice, es que yo confiese mi ignorancia y calle. ¿Sabe qué? Bueno, mejor me quedo callado porque Dios habló, se va a cumplir. Dice, antes que hablar contra tu escritura, o sea, antes que yo hable en contra de la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál era la base de lo que Agustín de Hipona decía? Vamos a ver Habacuc capítulo 2 versículo 20. Voy a leerlo, dice. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Ahora voy a leer Job 44 y 5. He aquí yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, o sea, callo, versículo 5. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Y Romanos 3:19 dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hermanos, cuando Pedro contó la visión del lienzo, entonces callaron y glorificaron a Dios. Por favor, quiero pedirle esto. Repita conmigo en voz fuerte. Cuando Dios habla, la discusión se termina. Que Dios siempre nos hable y que aprendamos a callarnos
para poder escuchar la voz del Espíritu Santo. Hermanos, con esta frase, Agustín de Hipona nos está diciendo que Dios no pide nuestro voto. Que diga, a ver cuántos están de acuerdo conmigo para que actúe hoy, levante su mano. Dios no pide voto. No pide nuestra INE. ¿Qué pide Dios? Dios pide nuestro oído. Dice Eclesiastés 5:2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. El ser humano se olvida de la humildad intelectual. ¿Qué es la humildad intelectual? Es reconocer que el Creador sabe más que las criaturas. Dios sabe más que nosotros. El profeta Isaías 55:9 dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué decimos de Saulo? Discutía hasta que una luz lo tumbó. Quiero dejarlo ahí, porque es un mensaje muy extenso todo el capítulo. Pero hoy quiero terminar esta parte con esto. Que nuestro oído aprenda a escuchar la voz del Espíritu Santo. Y cuando Dios hable, debemos callar por completo. Si es algo que no entendemos de lo que Dios está hablando que hagamos, hay que decir, Señor, no lo entiendo. Pero antes que yo hable en contra de tu palabra, mejor quiero quedarme callado y solamente obedecer lo que tú hablas. Todo aquello que tú hablas y nos das que hagamos, se cumplirá porque es tu palabra. Hermanos, salga con esta idea en su corazón, con este mover y este pensamiento. Escuche la voz de Dios. Escúchela. Y el único lugar de escuchar la voz de Dios es a través de su palabra. Es a través cuando ponemos tiempo para hablar con Dios. ¿Quiere usted hablar con Dios? No hay ninguna forma, otra manera más indicada que esta. Ir a su presencia. Vayamos con Él todo tiempo. Cierra tus ojos y habla con Dios. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias porque nos has enseñado a oír, a estar callado cuando tú hablas. Como dijo tu siervo Agustín de Hipona, ¿qué es pues el tiempo? Haciéndose esa pregunta si nadie me lo pregunta. Él dijo, no lo sé. Quiero explicarlo, tampoco lo sé. Mejor es que confesemos, Señor, nuestra ignorancia y que en medio de nuestra ignorancia podamos callar y no hablar contra tu palabra, Señor, pecando, contradiciéndote. Por cuando no entendemos es quedarnos callados, porque no estamos para corregir tu palabra. Somos criaturas. Tú eres nuestro Padre. Somos tus hijos. Señor, ayúdanos día a día a perseverar firmes en tu palabra, Señor. Y que seamos un pueblo, una iglesia, Señor, que ama tu palabra, que ama tu venida. Padre, todo esto te lo pido
en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor. Amén. Entonces,